En el documento de orientaciones se señala que en el informe se va a utilizar la investigación-acción, ¿verdad? Nosotros ayer les mandaron por correo un documento de investigación-acción que es de Elliot, ¿sí? Como decía, y si no lo tienen, aquí lo tenemos, ahorita lo pueden ver. Hay muchos documentos que hablan de la investigación-acción, ¿sí? El programa de diagnóstico de sexto semestre, si hay algún profesor que da el curso de diagnóstico. En el curso de diagnóstico se propone el texto de Anita Barapalo. Si alguien lo tiene o lo puede conseguir, bueno, ese es el que se propone en el programa. No es un texto fácil de conseguir porque no es tan reciente, digamos. El de Elliot, digamos que es más fácil porque es de Morata y han estado sacando ediciones. Ya ven cómo es, Morata saca 20 las que salen, las que se vendan. Pero este de Anita Barapalo no estoy segura, yo no lo pude conseguir. Seguro que ustedes en sus escuelas también han tratado de resolver ese problema que tenemos con cierta bibliografía de los programas, que a veces no la podemos conseguir tan fácilmente. Ese es el texto que marca la asignatura de diagnóstico. Ese es el texto que desde mi revisión encontré que era de investigación-acción. Yo revisé todos los programas, a lo mejor me equivoqué y ustedes ahorita me dicen, no, también en este programa hay un texto sugerido de bibliografía, ¿sí? Entonces estamos tratando de vincular la información que han revisado, que viene en el plan, que es este de Barapalo, de Anita Barapalo. Les digo, pues, difícil de conseguir, yo no lo puedo conseguir. Y el de Elliot, que ustedes tienen un archivo que les mandamos, y si no, aquí es el archivo. Pero la propuesta ahorita es, como ya lo han dicho ustedes muchas veces, muchas de las cosas que tenemos aquí pues son las mismas que ustedes dicen. Y eso pues también le da tranquilidad a uno, porque vamos viendo cuándo son las cosas semejantes, son las mismas cosas, con otras palabras. Entonces, ya revisamos desde ayer varios textos que hablan de ciclos reflexivos, ¿sí? Entonces, en equipo, en los textos de ciclos reflexivos que ya revisaron, en los textos de investigación-acción que estamos proponiendo, que es el de Elliot, y el Barapalo que viene en el programa, con su malla curricular, que ustedes la tienen a la mano, y no solo la tienen, se la saben, han dado muchos cursos, ¿sí? Con esa malla curricular, con el documento de orientaciones académicas para la elaboración del trabajo de titulación, vamos a en equipo muy breve, así como la primera ronda que hicimos, de una conclusión general. ¿Qué necesitamos dialogar? ¿Sobre qué necesitamos dialogar? Sobre los ciclos reflexivos y la formación de profesionales de la educación. Estamos poniendo profesionales de la educación para incluir licenciatura en primaria, en preescolar, en intercultural, ¿verdad? Los ciclos reflexivos que los van a encontrar en esos textos, pero también los van a encontrar en la investigación. ¿Eso qué tiene que ver? Con la formación de profesionales de la educación. Aportes del Plan 2012 para la elaboración del informe, que aquí está orientación, es la malla. La identificación, fíjense muy bien aquí, porque eso tiene que ver con lo que la doctora Socorro hablaba ayer, y tiene que ver con un tema fundamental de inicio, que es común para todas, pero también es diferente en algo muy sutil, digamos. Y yo digo que ahí es en donde empezamos a ver que se parece mucho, pero es diferente, ¿sí? Esas diferencias sutiles no las dice el documento de orientaciones. Y nos juntamos para tratar de identificar esas diferencias sutiles, ¿sí? Sin salirnos de lo que dice las orientaciones. Pero si las orientaciones no dicen, estamos leyendo más libros para tratar de comprender, ¿sí?, qué tipo de preguntas se plantea uno cuando va a hacer un informe de práctica, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas se plantea? La identificación de una dificultad en las prácticas de los estudiantes, ¿sí? Porque bueno, por eso estamos en la malla, por eso los alumnos van a práctica y los alumnos regresan de práctica, ¿sí?, hablándonos de dificultades. Pero también puede ser, como dice la doctora Socorro, que diga no a mí, todo súper bien y no tiene problema.
Pues si de ahí va a depender su calificación, pues sí, a lo mejor nos dicen todo muy bien, todo. Yo me acuerdo que tuve un alumno que dijo, al 100% maestra. Sí, es un alumno maravilloso al 100%. Uno puede decir unos al 50, otros al 60, otros al 70. Al 100 sería demasiado, porque no se puede prever así. Bueno, la identificación de una dificultad en las prácticas de los estudiantes como iniciación a la problematización, y ahí tenemos el texto de Hugo Cerda, que desde ayer lo hemos estado revisando, y la elección del tema del informe. ¿Sí? Bien. Dice las orientaciones que vamos a empezar por una competencia. Sí, vamos a empezar por una competencia, pero los alumnos ya tienen muchas dudas desde primero, desde que van y observan. ¿Sí? ¿Qué le vamos a decir? No, esa es una competencia. No, tenemos que empezar haciendo una relación, ¿sí?, entre su historia, la historia de los alumnos, y cómo vamos a vincular esa historia personal de los alumnos, que nosotros podamos rescatar esa historia, estas dificultades que han ido documentando desde primero, segundo, tercero, para entonces sí ver cómo el orientado de esa duda, de eso que siempre quiso saber, pueda ubicarla en alguna competencia, ¿sí? Pero si el alumno no está partiendo de las dificultades que tiene de su práctica, bueno, pues a lo mejor no está partiendo. Y a lo mejor va a decir, no, todo lo que hice y ni quiero saber nada de eso. Y voy a empezar con esta competencia. Bueno, pues a lo mejor, ¿verdad? Yo creo que no sería como lo más adecuado, porque pues ella tiene una historia, y que esa historia está documentada en todas sus informes, ¿verdad? Entonces, el asunto de la pregunta y el asunto del principio, ¿sí? Ese es un tema que nos preocupa mucho, porque es el que vamos a llegar a hacer el lunes, ¿sí? A lo mejor el lunes tenemos ahí los alumnos que tenemos que asesorar, y ahora qué le digo, ahora por dónde empiezo, ¿sí? Por eso quizá preocupa mucho por dónde vamos a empezar. Y el documento de orientaciones dice que podemos empezar así, pero los venimos invitando a que no lo veamos así de una forma ni tan rígida, ni tan de ordenanza, ¿sí?, para que lo podamos vincular con toda esa experiencia que han tenido los alumnos. Otra cosa que ha insistido mucho la doctora es que no solo es una competencia. Cuando uno ve una competencia se da cuenta que eso se vincula con otra. Entonces es como un conjunto de competencias que tienen que ver con ese tema. Hasta ahí vamos a hacer el trabajo, y vamos a hacer, estas son las tres cosas que queremos que discutan en equipo, y yo creo que va a ser mucho más ágil. Los ciclos reflexivos y la formación de profesionales de la educación, aportes del Plan 2012 para la elaboración del informe, y la identificación de una dificultad en las prácticas como iniciación para la problematización y la elección del tema. Hablando de problematización en el sentido que estamos revisando a Hugo Cerda, no es obligatorio que vean Hugo Cerda, ¿sí? El documento de orientaciones no dice desde dónde vamos a problematizar. Tenemos muchos libros de problematización, pero Hugo Cerda nos está hablando de un texto de Sánchez Puentes, donde él habla de la didáctica de la problematización. Claro, pues ese sería el texto. Ese texto, maestros, está de acceso libre, o sea, gratis, el de Sánchez Puentes, para descargar en la página del ISUE. ¿Qué hace Hugo Cerda? Pues Hugo Cerda, pues como que lo reinterpreta, como hacemos todos, reinterpretar el texto que leemos, y nos lo pone como mucho más accesible, centrado en el tema de la problematización. Pero ustedes deciden, no, yo Hugo Cerda no. ¿Sí? Esas cosas son cosas que tenemos que decidir nosotros, maestros. El documento no lo dice, y aunque lo dijera, son cosas que tenemos que decidir nosotros también, ¿sí? El documento dice Anita Baraptalo, muy bien, revisémoslo. Yo incluyo Eliot, porque para mí Eliot se me hace mucho más didáctico, trae hasta un esquemita de las fases, llega el texto de Eliot en un solo capítulo, llega hasta el informe,
¿sí? Y ahí viene cómo se hace un informe de investigación-acción. Por eso yo selecciono a ello, pero ustedes pueden decir, no, no. Eso es una variante. Hay que distinguir muy bien las invariantes de las variantes, ¿sí? Freinet habla de las invariantes pedagógicas. Y Freinet dice, ¿sí? Las invariantes pedagógicas son invariantes, pero reconociendo las invariantes nos podemos mover muy tranquilamente en las variantes. ¿Qué es invariante? Que son 3 modalidades. Son invariantes las 3, ¿sí? Dentro de eso, ¿cuáles cosas sí podemos ir moviendo? ¿Sí? Yo no sé si se puede llegar a mover tanto como cambiar una asignatura de un semestre a otro. Yo no sé, yo creo que es una invariante, pero no sé cómo van a resolver el asunto del certificado, porque ¿verdad? ¿Qué es una invariante? Invariante es invariante, y otras son, dentro de las invariantes, ciertos movimientos, porque Freinet lo dice, si no, no estaríamos atendiendo a las... Freinet dice a las necesidades de cada alumno. Nosotros decimos, si no atendemos eso, si las invariantes son todo, no estaríamos atendiendo a las características particulares de cada escuela. Reconozcamos lo invariante, no lo podemos cambiar, ¿sí? Y entonces hagamos ciertos ajustes para atender a las características propias de nuestra normal, a las características propias de las generaciones de piloto, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que podemos modificar y en la esencia lo invariante no lo estamos modificando. Sería incongruente que dijéramos, tienen que apegarse a pie puntillas con todas las cositas que dice el doctor. Ay, gracias. Ya me resolvió el problema en un ratito. No podríamos apegarnos aquí, punto 1, el punto 1 sigue el punto 2, al punto 2 sigue el punto 3. No se puede, maestros. Miren, la investigación, y muchos lo han dicho, ¿sí? No es de pasos, paso 1, paso 2. Incluso cuando subimos la escalera, ay, se me olvidó, me regreso. O llego hasta arriba y luego me bajo. No, llego al segundo escalón, ay, me acordé, me regreso. Nada es 1 y luego el 2 y luego el 3. Nada, ¿sí? Vamos en el 1 y empezamos en el 2 y volvemos a regresar al 1 y seguimos en el 3 y regresamos al 2 y volvemos al 1. ¿Por qué, maestros? ¿Por qué les hago esa insistencia? Porque cuando los alumnos registran su tema, hagan de cuenta que lo congelan. Ay, no se puede salir del tema. Tú ya lo anotaste y ya, te morirás con ese tema. No, yo creo que ese es un tema, es lo que ha logrado avanzar hasta terminar sexto. Pero le falta séptimo, que son 8 semanas de práctica y un montón de asignaturas, que eso es algo muy diferente al plan de estudios anterior. 8 semanas de práctica donde ustedes decidirán si son las 8 juntas, si son 4 y 4, ¿sí? Y les falta octavo, en donde octavo sí, son todas 16 semanas de conjunto y la parte de redacción, ¿sí? No le pidamos que no se mueva. Tú ya dijiste, ya lo registraste. Yo digo que nosotros tenemos ese discurso de flexibilidad y a veces tenemos ciertas acciones que son más administrativas que académicas, ¿sí? Que paralizan. Si una acción administrativa paraliza, revisémosla, hagamos que no paralice al alumno. Es que ya no puedo, maestra, porque ya lo registré, ya no lo puedo cambiar, ¿sí? Revisémosla. Tampoco se trata de que esté cambiando cada ratito, no. Revisémoslo, ¿sí? Otra cosa muy importante que quiero comentar por lo que decía la maestra. El problema, y eso lo van a discutir ustedes ahorita, el problema trasciende a la escuela. Eso es algo que tenemos nosotros que llevarnos muy claro. Ahorita está practicando en esa escuela. ¿Qué pasa? No, es que ya en la práctica de sexto
Hay que escoger muy bien las escuelas porque ya van a estar sexto, séptimo y octavo. Eso es plantear un problema apegado, ¿sí?, a la situación concreta. Y ya lo estábamos revisando en el portafolio. Todo problema de investigación trasciende el caso. Se estudia y se genera en el caso, pero lo trasciende. Porque si no, no estamos de veras en el nivel de problematización. No es lo mismo decir cómo le enseño a Juanito a decir cómo se enseña a niños de esa edad, con esas características, con esas condiciones, ¿sí? ¿Que me cambian de escuela? Bueno, pues sí me cambian de escuela. Está muy complicado, maestros, que los alumnos ya estén en prácticas sexto, séptimo y octavo inamovible. Eso está muy complicado. Ahora, las escuelas que decidan que así, bueno, pues tienen sus razones para decidirlo y eso lo harán invariante. Yo considero, y bueno, ustedes van a ver otra serie de videos que está haciendo la DGESPE, en donde también el doctor Mercado está reforzando la idea de que no lo tomen así tan inamovible sexto, séptimo y octavo, ¿sí? Porque ya lo hemos ido detectando en otras escuelas, en ciertas escuelas. El problema, por eso les insisto en que podemos leer a Hugo Cerda o irnos a la fuente que él consulta, para que vean que el problema, sea de portafolio, sea de informe, sea de tesis, trasciende el caso, ¿sí? No es este alumno, ¿sí? Sí es este alumno, pero a través de la atención a todos los alumnos que tienen esa condición especial, ¿sí? Y entonces lo atiendo a ese alumno, pero sí. ¿Por qué? Fíjense hasta dónde trascendió. Ya, para que se pongan a trabajar en equipo. ¿Hasta dónde trascendió? Nadie puede dar prácticas en sexto, ahorita que están en sexto semestre nuestros alumnos. Nadie puede dar prácticas en sexto grado de primaria porque los niños se van a la secundaria. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque ahorita los alumnos de la normal se van a quinto de prácticas, ¿verdad? El próximo los movemos a sexto. Yo digo, bueno, pues esas son las lógicas. Cuando uno entiende las razones teóricas de las cosas, puede encontrar las variantes, ¿sí? Y no es necesario. Los alumnos, claro que pueden practicar en sexto. Esto es que se le van sus alumnos. El problema no es exactamente con esos alumnos, trasciende acá. Si no, no habría didácticas. Digamos, aplica solo para la maestra, solo para ella y es solamente su proceso, ¿sí? Tiene que trascender. Si no, pues estaría no estaríamos aportando conocimiento nuevo. Y ese es el otro tema de las tres modalidades, ¿sí? Todas aportan conocimiento nuevo, todas las tres, diferente, pero nuevo. Una pregunta, doctora. Si esto que nos dice ahorita, con relación a que trasciende al caso, el conocimiento entonces que se genere estaría obligado a ser un conocimiento no situado, es decir, de resultados como lo marca, por ejemplo, ya la investigación positiva, es decir, generalizar, y no como lo marca la investigación cualitativa de aplicado a casos particulares. No, maestro, ahí habría que volver a estudiar muy detalladamente a Frida Díaz Barriga para entender qué significa situado, ¿verdad? Sí es cierto, surge de ese lugar, situado de ese lugar, regresa a un sitio otra vez, regresa situado, pero tiene que trascender, sale y luego vuelve, ¿sí? Sale y vuelve. Y no es que abajo, 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 no. Es situado porque sale y yo me puedo hacer una pregunta. Una pregunta que cuando yo me mueva de esa escuela es mi aprendizaje como competencia. Pero a la hora de regresar, regresa situado. Por eso es muy importante, fíjense, casi yo podría decir que por eso casi sería necesario que cambiaran de grado. ¿Por qué? Porque surge en tercero, pero como es de competencia docente, a la hora de regresar y ya me dieron quinto, lo tengo que situar otra vez. Ese es el aprendizaje maravilloso de la competencia como docente, que eres capaz de situar, de aprender de una situación particular, pero aprender tu competencia docente y luego volver a situarla en cualquier escuela.
Si no, imagínense, si solo surge de la práctica cuando les den su plaza, cuando tengan su plaza, es que nunca practiquen esta escuela, pues no sé cómo atenderlas. Eso es algo que a los alumnos les cuesta mucho trabajo entender, ¿sí? Ellos dicen, es que es mejor el mismo grupo desde primer semestre, practico con el mismo. Bueno, habrá escuelas que consideren que eso, pero en eso no salimos. Tiene uno que salirse de la escuela y regresar, y entonces sí, poner en juego mis competencias, aprender de la práctica, dice Diu. Y Diu es un libro que está en muchísimos programas de la malla curricular, y él dice, aprender de la experiencia, que trascienda el caso y que me prepare para hacer una práctica mejorada. Eso lo dice Diu, y no está peleado con nada de eso, pero se separa del caso. Claro que surge del caso, pero se separa y dice, a ver, ¿qué aprendí de este caso, de esta escuela? ¿Qué aprendí? ¿Cómo regreso diferente? ¿Qué es lo que dice Diu? ¿Cómo regreso diferente a una nueva escuela, con nuevos alumnos, con nuevas asignaturas? ¿Sí? Eso es aprender de la experiencia. Si solamente lo puedo resolver regresando al mismo caso, pues no estamos formando de veras profesores que puedan resolver, sobre todo cuando ya en la práctica de la normal podemos tener mucho más control, pues los voy a llevar a esta escuela, van a regresar a la misma. Pero una vez que les den la plaza, ojalá que de veras se vayan a donde, porque muchos luego no les dan, ya es que esa palabra, ay, cuando se ganen la plaza, ¿qué palabra es la más adecuada ahora en estos tiempos? Cuando adquieran, pues es que luego adquieran, no sé qué palabra, pero cuando tengan su plaza, ¿sí? Exacto, cuando sean idóneos, ojalá que el alumno diga, ay, sí me voy. Yo no sé, bueno, ya estoy hablando muchísimo, pero miren, este video de Telvina Sandoval, que se ve, porque estoy dando el curso de proyectos, este curso de proyectos de sexto, no sé si ya vieron el video de Telvina Sandoval que yo me he propuesto. Si no lo han visto, es interesantísimo que lo vean, porque entrevistan a los alumnos que recién egresados que los mandaron. No, dices que me dieron un municipio, pero llegando, bueno, esa experiencia de muchos de ustedes. De ahí me tenía que ir a 5 horas. Y cuando los alumnos se dan cuenta de eso, yo no sé en sus estados, pero en Jalisco ya no se quieren. No, dicen, no me voy a ir. Y uno dice, ay, tantos relatos que están en ese video, y muchos de ustedes, muchos de nuestras generaciones, se iba uno a donde lo mandaron. Ahora, no sé, pues ojalá que este plan de estudios los vaya llevando también a ellos, pues a decir que sí, es allá en el cerrito, muy difícil. Pues es que si la vida fuera tan fácil, todo es difícil, y ellos tendrían que... Bueno, todo eso es pura introducción y puras cosas que me estoy acordando de cuando veo a mis alumnos, y que tiene que ver con desarrollar competencias docentes. ¿Cuál va a ser el documento de titulación que les brinde mejores herramientas para enfrentarse a esta experiencia? ¿Sí? Pues cada uno tendrá su propia idea, ¿verdad? Pero yo creo que también ese es un criterio importante para ver qué esperamos de ellos, ¿verdad? Si esperamos que hagan una maestría, bueno, pues sí, no te muevas de la ciudad porque aquí hay maestrías. Si te vas al ranchito, pues no va a haber maestrías. No te vayas. Uno dice, pues no se vayan a donde se necesitan a estos jóvenes. Pues no, porque si te vas no hay maestrías. Ahora hay maestrías en todos lados, ¿eh? Y en línea. En fin. Criterios, perdón. Lo que hice yo fue, de lo que dijeron ayer, y yo tomé notas en mi cuaderno, sistematizar esos principios. Hubo varios maestros que me dijeron que se dijeron cosas importantes y que, bueno, no los guardamos. Ahí hice, seguro que está incompleto, seguro que ustedes pueden poner mucho más, pero son como grupos de reflexiones. Miren,
La primera tiene que ver con formar profesionales de la educación. Para hacer este ejercicio del informe y después de que hagamos el ejercicio del informe, vamos a profundizar en las semejanzas y diferencias con el portafolio. ¿Sí? Fíjense otra cosa importante que dijeron. Estamos formando profesionales de la educación, no hay que olvidar eso. ¿Sí? Nunca hay que olvidar. ¿Sí? En esta profesión, unas son las opciones de titulación. Construir la identidad profesional, este grupo de reflexiones similares. El perfil de egreso por competencias, que ya ahorita hablé demasiado de él. El documento que trasciende. Aquí está, no es solo para el momento, no es solo para ahí, ya se acabó. No. Se supone que estamos creando herramientas, aquí bien, ¿verdad? Otro grupo de aportaciones tenían que ver con la relación práctica, teoría práctica y trascender lo descriptivo. Ustedes mismos lo decían. Eso es muy fácil de decir y de escribir, pero es muy complicado lograr. Por eso estas preguntas de reflexión, son muy importantes. Aunque el maestro no esté de acuerdo con las preguntas, no importa. Todos pueden plantear sus propias preguntas, pero no van a trascender de lo descriptivo a lo explicativo o a lo analítico, como decían ustedes. No van a trascender de lo descriptivo a lo analítico diciendo que falta análisis. Así es muy fácil asesorar. Le falta análisis. Regresa al que hacer análisis. Y hoy maestro, no, ahí están tus libros. Eres autónomo. Principios metodológicos. Ustedes hablaron de principios metodológicos. Que tiene que ver la problematización, que ese es un tema recurrente y yo creo que es un tema muy importante. Y narrar la práctica. Ese es un tema fundamental en este tipo de documentos que están formando profesionales, ¿sí? Narrar la práctica. Para algunos no será científico, ¿sí? Pero bueno, pues para algunos que no es científico, pues no será. Pero si narrar la práctica hace un buen profe, yo prefiero un buen profe, que enseñe a los niños. No publica. Pues no. Yo pienso así. Seguro que todos van a decir estoy equivocado. Primero buen profe. Primero los niños. ¿Sí? No es que el video y los niños ahí brincando, pero está más preocupado por el video que por atender a los niños. Su tarea fundamental son los niños. Y luego lo demás. Ya que domine eso, ya podemos pedir, escriba. Pero primero lo primero. Ese es mi pensar. Pues ahorita ya me van a empezar a decir, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Correcto. Está muy bien. Todos podemos pensar de manera diferente. Yo les estoy externando mi prioridad en la formación de estas licenciaturas. La prioridad es una buena educadora, un buen profesor de primero, segundo, tercero, cualquier grado que le den en la primaria. ¿Sí? Luego no quieren practicar en sexto los alumnos porque se sienten inseguros. ¿Sí? ¿Cómo estoy formando un maestro inseguro? No, maestra, a mí, deme segundo. Segundo, todos quieren segundo. No sé qué se imaginan de segundo grado de primaria, que es el más fácil, no sé. ¿Verdad? No queremos esos maestros. Yo no quiero esos maestros. No, sí los quiero, pero tengo que irlos llevando a que tengan más seguridad. Otro punto importante de las lecturas fueron la reflexión docente, autoanálisis, autonomía, como un grupo de reflexiones de ese tipo. Y la más importante, digamos, como propósito final, que está al final, pero como propósito final, que es el cambio constante, la innovación y la mejora. ¿Para qué hacen esos documentos? Pues para eso, para tener siempre un cambio constante, para ser innovadores. Tienen un curso que habla de innovación, en el trayecto hay un curso específico de innovación y la mejora. La autorreflexión, ¿verdad? La autocrítica para mejorar, siempre mejorar. No como ese alumno que llegó al 100%, ahora como le digo de la mejora, sí. Él mismo se evalúa al 100%, ¿verdad? Esos son los principios que sustentan, esos son algunos de los principios que ustedes dijeron. Los vamos a dejar ahí proyectados un ratito para que no los olviden a la hora de... ¿Ya sé? Ah, pero luego las preguntas. Y las preguntas, son tres líneas. Yo creo que va a ser muy ágil, ¿verdad? Bueno, están sentados en mesas, si quieren quedarse así, yo sugiero, miren maestros, si ustedes se mueven de lugar y
comparte con otros profesores que no conocen, otras regiones a las que no han ido, pues van a aprender muchísimo más. Pero si es más cómodo, más fácil, porque esa es la palabra, si es más fácil voltearse, pues sí, pero es más difícil levantarnos, movernos, pero más rico. Sí. Yo sugiero que, ¿sí? Nos numeramos y formamos nuevos equipos. Tenemos aquí los 3 temas que estamos discutiendo. Después vamos a ver una propuesta de protocolo que elaboramos nosotros, el equipo de la DGS de nosotros, como decíamos del portafolio, ¿verdad? Como en el documento de orientaciones no viene el protocolo para informe, bueno, pues tenemos una propuesta, es propuesta, ustedes lo pueden hacer los cambios que sean. Y ahorita que escuchemos a los equipos, ya sería como más de manera individual el que participe, incluir en los comentarios esta parte de la asesoría, ¿sí? La asesoría y la práctica reflexiva en el proceso de elaboración del informe de prácticas, ¿sí? Porque la función que van a cumplir ustedes, si nosotros somos profesores del trayecto de formación, de cualquier trayecto, ya en los mismos grupos iban diciendo que todos los trayectos tienen que ver, ¿sí? Pero la función de asesor es otra, demanda otro tipo de competencias de nosotros, ¿verdad? Y si pudieran en los comentarios señalar algo de esta tarea de asesoría en el informe. Este es el libro de Eliot que les decía, este es mi libro ya viejito. El cambio educativo desde la investigación a acción se llama, pues ya todos lo conocen. Y ese capítulo es muy sencillo, pero si les interesa, pues hay que leer todo el libro o buscar otros de investigación a acción, ¿verdad? No es el único. ¿Quién quiere empezar? Con respecto a los ciclos reflexivos, que es nuestro punto de partida, vemos que se relaciona con el informe en su estructura, en la dinámica de construcción del documento, que requiere inicialmente una descripción, una argumentación, una confrontación o análisis crítico y una reconstrucción, y que precisamente este ciclo, al relacionarse con el informe, le da al estudiante la posibilidad de tener flexibilidad en su planteamiento, de reformularlo, de llevar a la intervención lo que considera una propuesta inicial, pero después de realizar un análisis, de reconstruirlo y reedificarlo. Cerda nos dice también, para fortalecer esta parte, que el estudiante, a medida que va avanzando con los referentes de los cursos que constituyen los diversos trayectos, pues va teniendo un acercamiento a la práctica cada vez más enriquecido, por decirlo de alguna forma, y que esto le permite confrontar con la realidad e ir identificando con mayor amplitud y definición los temas de su interés. Un alumno que tiene una intencionalidad sobre investigación en los primeros semestres va a encontrar mayores referentes con lo que va estudiando, con lo que va aprendiendo, y entonces no quedarse estático en una propuesta inicial, sino poderla ir reformulando. En cuanto a las aportaciones de la malla, continúa nuestra plática y decimos que la malla curricular tiene todos los elementos y está orientada para impulsar el desarrollo tanto de las modalidades de informe, de prácticas, como de portafolios. Tal vez, como lo mencionaba el maestro, adolece de algunos elementos para orientar el desarrollo de tesis de investigación,
pero esto no exime a las escuelas de poder acercar los elementos. Si no está en la malla curricular, bueno, pues puede tener algunas propuestas complementarias, incluso por ejemplo la cuestión de optativos, pudiera darle un espacio para fortalecer su formación como estudiante investigador. Entre la dificultad, la identificación de las dificultades en las prácticas de los estudiantes para problematizar la elección del tema del informe, un elemento importantísimo es la flexibilidad. No casarse con la primera propuesta, con el primer tema, con la orientación que tiene el tema, sino problematizar, aún cuando no estemos hablando de un trabajo de tesis, va a ser muy importante en la construcción de un informe de práctica. También veíamos nosotros que el documento de orientaciones tiene una propuesta para el protocolo que, si bien abarca cuestiones de forma, también lo hace de fondo. Nosotros habíamos considerado que esencialmente cualquier protocolo que se construya desde las escuelas debe considerar 4 elementos básicos que coinciden con la propuesta que tiene el documento de orientaciones. Estos elementos básicos, como usted lo mencionaba, inviables, que no pueden dejarse a un lado, obviarse, necesitan dar cuenta de la construcción del objeto de investigación y los referentes teóricos como una parte inicial. En el documento aparece como plan de acción. Este documento también, el informe, debe tener un diseño de la investigación y en ella, a partir del sustento teórico, poder desarrollar la reflexión y la evaluación de la propuesta, es decir, el diseño de la intervención. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Con qué instrumentos? ¿A partir de qué referentes teóricos? Y bueno, pues lo que va a probar, y que seguramente estará construyendo instrumentos, varios de ellos, no uno solo, que le permita recuperar información en su práctica. Y una parte muy importante que es el cierre, el documento lo refiere como conclusiones y recomendaciones, pero que su alma, su esencia es la presentación y el análisis de la información con su toque personal, con sus criterios, con sus juicios, con sus elaboraciones, que permita decir qué le está dejando de aprendizaje el desarrollo de este informe con la perspectiva de la investigación que está desarrollando. De manera general, pues es lo que tenemos. En la parte final habla de la asesoría y la práctica reflexiva, el acompañamiento que debe tener el estudiante en todo momento. Consideramos debe ser permanente, debe ser colegiado. El grupo de asesores de las diferentes modalidades debe estar colegiando constantemente para saber qué es lo que está haciendo en el trabajo de acompañamiento de los estudiantes. Y debe ser participativo. Usted lo decía en un ejemplo, el asesor tendrá que trabajar participativamente con sus estudiantes y no solamente darles o girarles instrucciones. Platicar experiencias, poner ejemplos, iniciar casi como un poquito como cuando el alumno va aprendiendo a leer, un poquito de la mano y después soltar. Primeramente, pues haciendo retomando los elementos que se vieron en los ciclos reflexivos del texto que revisamos ayer, pues tiene que ver, van muy de la mano estos conceptos que nos menciona Eliot. Entonces aquí nada más revisamos el texto de Eliot, y Eliot pues nos menciona 5 pasos muy importantes para hacer este ciclo reflexivo. Y entonces nos habla primeramente de una identificación y aclaración de la idea general, y esta idea general consiste en un enunciado de relacionar la idea con la acción. ¿Qué es lo que pretende realizar el estudiante en relación con su práctica, ¿no? El segundo punto nos habla del reconocimiento y la revisión, describir hechos de la situación y explicar hechos de esta misma situación
Y entonces tiene que ver, o sea, ya estamos viendo que la descripción y la explicación se van dando en este modelo de investigación-acción. El tercer punto nos habla de la estructura del plan, y esta estructura del plan nos habla de una idea general revisada y qué es lo que se pretende, de los factores que se pretenden cambiar para mejorar. O sea, va de la descripción a la explicación, pero de esa explicación a la estructura del plan, ¿qué es lo como que una espiral, ¿no? Voy y regreso, ¿sí? Y vamos a ir checando cómo va esa idea general, y entonces dice, necesito identificar qué factores pretendo cambiar en el avance que llevo de este informe. Además, en otro punto en esta estructura del plan general es necesario hacer una negociación realizada con los actores. ¿Quiénes son los actores? Los alumnos, con los que el estudiante está trabajando en relación para que se vayan checando qué es lo que se tiene que hacer en este trabajo de informe. Los recursos necesarios que necesita el estudiante para ir haciendo este informe de prácticas, todos los insumos, ¿sí? Podríamos que el estudiante debe utilizar para ir haciendo este informe, así como el marco ético para el acceso y la comunicación de la información. ¿De qué manera voy a ir dándole tratamiento a la información y que no se salga de las manos si estoy identificando algunas situaciones un poquito complicadas, porque es necesario quedárselas, y la forma de cómo las va a tratar el estudiante, ¿no? Entonces ya Elliot nos está diciendo qué elementos tenemos que retomar. Asimismo, en la cuarta etapa de acción es determinar los cursos de acción a seguir y realizar la supervisión, tanto en la implementación como en sus efectos. Técnicas de supervisión, técnicas para detectar los efectos de la acción, buscados o imprevistos, o sea, qué es lo que se me está presentando, y las técnicas para observar qué ocurre desde diversos ángulos, ¿no? Y el último, que es la implementación, no solo es la etapa para implementar la acción, sino que abre un periodo de reconocimiento que puede ser patente la necesidad de corregir el plan de acción. Entonces, es nuevamente la espiral de, por ejemplo, aquí ya nos está hablando de una reconstrucción de lo que nos mencionaban los otros ciclos reflexivos que se retomaron el día de ayer. Eso sería con este primer indicador, maestro. Ahora tenemos los aportes del Plan de Estudios 2012 para la elaboración del informe. Y bueno, nosotros al revisar la malla curricular y al revisar el plan de estudios, y al mismo tiempo lo que nos propone el documento del informe, llegamos a la conclusión de que, bueno, se busca que el chico, los estudiantes, se establezcan, desarrollen esas competencias, ¿verdad? Como en todas las otras dos modalidades, esas competencias que van a ir logrando en el trayecto de su formación. Sí sabemos de que las asignaturas, los cursos que llevan en primer semestre, pues empiezan en la medida que van avanzando, van profundizando en la observación y en la práctica docente. También los tiempos que estarán destinados a esta práctica profesional, y con este acercamiento el chico, el estudiante, identifica problemáticas las cuales tendrá que analizar, reflexionar y diseñar proyectos que lo lleven a permitir al logro de las competencias del perfil de egreso. No perder de vista esas competencias del perfil de egreso que nos propone el plan de estudios. También establecer los tiempos hacia la construcción del documento según la modalidad que el chico decide. También el plan de estudios es claro y preciso en ese sentido. Y también establece las modalidades. Yo no me había percatado que también en el plan de estudios ahí especifica y aclara las modalidades de titulación, las 3 modalidades de titulación. Pues es eso, o sea, la relación que hay entre el plan de estudio y los lineamientos para la titulación. Y bueno, acertadamente, partiendo de que, bueno, hay que tomar en cuenta los trayectos formativos, y no perder de vista los trayectos formativos, no perder de vista el perfil de egreso y no perder de vista las competencias que se pretenden alcanzar. Bueno, nada más una precisión aquí, si me permite. Una precisión con respecto a, sabemos que bueno, el acuerdo 650 y 649, bueno, son los documentos rectores que establecen no solamente la malla
la malla curricular, sino también criterios, orientaciones, evaluaciones, modalidades para titulación. Y lo que queríamos aclarar o aportar al hacer referencia a los diferentes trayectos que forman la malla curricular, bueno, sabemos que los trayectos están integrados por diferentes cursos que le van a proporcionar los insumos necesarios a los alumnos, a las alumnas, para que luego tengan acercamiento, ya sea al jardín de niños o a la escuela de práctica, específicamente en el trayecto de práctica profesional. Los insumos que le proporcionan los otros trayectos con sus respectivos cursos le permiten ese acercamiento a la escuela, les decía, a la escuela de práctica, donde el alumno puede percibir las necesidades del contexto, las problemáticas que pudieran presentar los niños en el desarrollo de las competencias para la vida que establece el Plan de Estudios de Educación Básica, y bueno, de ahí precisamente, ¿sí?, sin perder su capacidad de asombro, sino más bien, o mejor dicho, procurando fortalecer su capacidad de asombro. Lo comentaba ayer, no sé, alguna de las doctoras, que luego a veces preguntamos, bueno, ¿qué problemática existe en la escuela? No hay ninguna. Pero luego salimos y fíjate que pasa esto y fíjate que pasa aquello. Entonces, perdemos la capacidad de asombro y no podemos permitir que nuestros alumnos pierdan esa capacidad de asombro para que luego puedan identificar alguna problemática que les pueda servir como tema de estudio, ya sea para su portafolio, pero bueno, en este caso para su informe de práctica profesional. Entonces, los trayectos de la parte superior de la malla curricular, insisto, proporcionan los insumos. Vamos a la práctica profesional, observamos, registramos, analizamos, reflexionamos y volvemos a los contenidos de los otros trayectos para luego proponer, fortalecer nuestros proyectos en los jardines de niño o en las escuelas de práctica, ¿sí? Igual, gracias a los cursos que se establecen en la malla curricular, bueno, el alumno también puede confirmar su vocación y su proyecto de vida. Bien, pues continuando con el proceso, el equipo continúa analizando el texto que nos ha sugerido la doctora Cerda, donde nos hace una reflexión importante relacionada con la diferenciación entre problema y problematización. En ese sentido, me parece que es muy importante y llegamos a la conclusión de que es muy importante que como docentes podamos guiar al estudiante a la búsqueda de esa problematización cotidiana, porque muchas veces los problemas que nos sucedan día a día pareciera que son problemas, y sin embargo en el énfasis que se da en este asunto, la idea es generar muchas más cosas bajo ese planteamiento para llegar a la problematización. Y en ese sentido nos hace una sugerencia Cerda, en el sentido de que es un periodo de estabilización y de cuestionamiento, es un proceso de clarificación del proceso de estudio, además es un trabajo de localización o de construcción gradual del problema de investigación. Y aquí lo veíamos como la oportunidad que tenemos los profesores para que podamos llevar a ese joven a la búsqueda de esas necesidades reales de su entorno inmediato, pero que además de eso pueda problematizarlas, las pueda profundizar y pueda llegar a una concreción que le permita justamente llevar a cabo el proceso de trabajo. Y entonces ahí lo sugerimos como una orientación, que el papel de docente es orientar al estudiante a llegar a una problematización de su realidad. En ese sentido, ¿cómo se inicia? Nos planteamos en ese sentido que es la identificación de los elementos y componentes que integran el fenómeno o situación. Y bueno, aquí el joven tendrá que hacer un listado exhaustivo, porque si bien es cierto, hemos encontrado que a lo largo de su proceso formativo, él ha encontrado siempre situaciones que le implican, que le preocupan, que le generan perplejidad. Entonces vamos a llevarlo al joven a que haga ese listado, justamente con esa idea de identificar las posibles problemáticas que se están incidiendo en su entorno. La descripción de los elementos, que sería la pugna entre lo que es real y lo irreal. Luego tendríamos a la identificación de las relaciones que existen entre estos fenómenos o problemas, para contrastarlos y llegar al punto fundamental, justo de comprometerse en la búsqueda de soluciones. Justamente, y bueno, una de las tareas de la problematización es precisamente ayudar a superar las contradicciones, proceso que puede tener significados y formas diferentes. Y a partir de lo anterior, y como producto de se sugiere llegar a la raíz del problema, que sería el punto inicial para esa búsqueda de esa problemática llamada problematización.
Ahora ya estudiamos el portafolio y ya estudiamos el informe. Ustedes tienen un esquema de semejanzas y diferencias, ¿verdad? A ver, ¿qué tienen de diferente? ¿Y qué cosas nuevas han encontrado que tienen de semejanzas? Porque en ese primer esquema que hicieron, ustedes con lo que sabíamos, dijimos, esto tienen de semejanza, eso tienen de diferente. Pero ahora, con esa profundización del portafolio y con esta revisión rápida, pero como es parte casi de lo que hacemos cotidianamente, lo del informe, ¿alguien quiere hacer alguna corrección? Corrección en el sentido de decir, pues creemos que tienen estas cosas más en común, o que lo que los hace diferente más así en concreto es esto. A ver, así como un ratito de pensar, ahí tienen sus esquemas. ¿Quién nos puede? A ver, la maestra. Inicialmente habríamos colocado una diferencia que la tesis generaba conocimiento y que en este momento nos vamos dando cuenta que las tres modalidades aportan conocimiento nuevo. Yo creo que esa parte es esencial. Las tres aportan conocimiento nuevo. A lo mejor un conocimiento diferente, pero es un conocimiento nuevo. Las tres, ¿verdad? Bajo formas diferentes, pero las tres aportan un conocimiento nuevo. Miren, el documento de orientaciones está planteando, incluso aquí dice en algunos diferencias, dice que la tesis, porque bueno, no hemos entrado a la tesis, pero dice que la tesis exige un protocolo, ¿sí? Entonces, exactamente, eso es algo que nosotros también comentamos, el equipo, la de GESPE, la doctora Socorro, en las reuniones que tuvimos de preparación de esta reunión, comentamos que, bueno, si bien el documento no lo pone, puede haber muchas interpretaciones de que no se ponga. Una interpretación puede ser que en estas modalidades no se exija un protocolo, ¿verdad? Pero bueno, ya como lo veíamos en el portafolio, siempre es muy importante tener un protocolo, ¿sí? No es lo mismo el esquema del protocolo, como lo decía la doctora Socorro, que el esquema final ya del informe. No, este es el protocolo con el que va a empezar a formalizar su problema, cómo le piensa hacer. Y en ese sentido hicimos una propuesta de elaboración de protocolo que tiene cosas muy similares al de la tesis, pero tiene diferentes. Si todo fuera igual, pues no tendríamos modalidades, ¿verdad? Entonces, miren. Igual que en el de la tesis tiene carátula, ahí dice que carátula, y luego en otra hoja viene que el título, tema, así lo pusimos, ustedes pueden decir que incluya la competencia, ¿verdad? Esa es casi identificación del protocolo. Luego, descripción y focalización del problema. A lo mejor le pueden llamar de otra manera problematización, y con las lecturas lo podemos llamar términos incluso que se puedan tomar de la investigación-acción, pero debe de haber un apartado en donde se plantee ese asunto que se va a atender en este informe. Luego tiene que haber otro apartado que hable de los propósitos del informe o de los propósitos de esa intervención, porque bueno, aquí está. Y ya lo decía la maestra, debe de haber una revisión teórica. Sí, también pareciera que por la forma como se dice, como que no hay un sustento, por la forma como se dice en la obligación, se pudiera interpretar que no hay un sustento teórico en estas modalidades. Y bueno, nosotros creemos que las tres cumplen una función diferente, pero en las tres hay un sustento teórico. Y entonces aquí, la revisión teórica en muchos sentidos, ¿verdad? Porque si es la intervención, la revisión teórica de la enseñanza, del aprendizaje, no sabemos, depende y si aquí lo planteamos como competencia, pues de la competencia. El plan de intervención, ¿verdad? Ese es el protocolo. A ver,
Eso es lo que estamos esperando que los alumnos hagan como de inicio. Esta descripción y focalización, ya lo dijeron ustedes muchas veces, es provisional en el sentido de que se va a ir madurando, se va a ir aprendiendo más. No es que se cambie radicalmente, se va a ir afinando con las lecturas, con el acercamiento a la realidad. Y el plan de intervención, como decíamos, si estamos en la investigación-acción, pues ese plan es en el primer ciclo más o menos que, pero no puede garantizar el plan de intervención del segundo y del tercer ciclo, porque todo va a depender de cómo le fue en el primero, que haga un nuevo plan de intervención para el segundo ciclo. Incluye herramientas para la obtención de información, ya decían ustedes, ¿verdad? Herramientas. Ahí debe decir, bueno, pienso utilizar el video, pienso, pues todas las herramientas que piensan utilizar. Todo esto es lo que pienso hacer, voy a hacer, pienso hacer. Todo esto es un protocolo, ¿sí?, de lo que él está proponiendo hacer. Un cronograma, a ver más o menos en qué tiempos voy a hacer esto, en qué tiempos voy a hacer aquello, para que termine en tiempo y forma, ¿sí? Y la bibliografía, que es, acá puedes citarlo nada más, Elliot 92, y acá la bibliografía completa. El documento dice que la bibliografía con APA, este asunto del APA es un asunto también de acuerdos institucionales, porque luego el APA cambia y luego que si la tercera edición y que si la segunda traducida y que es un relajo. No nos vamos a meter a eso. Esa es la propuesta que tenemos, porque el protocolo un poco poner en el papel eso que hemos estado dialogando con el alumno, eso que él ha estado, eso que él se propone hacer y que luego va a tener que hacer, ¿verdad? Aquí en el cronograma, bueno, no sabemos, todo va a depender de cómo están organizadas las escuelas para la asesoría y más o menos cómo lo tiene pensado hacer, con cierta flexibilidad, digamos, tampoco es así, pero uno ya puede ir monitoreando, a ver, ahorita ya tendrías que estar aquí, ya tendrías que estar acá, y un poco para que no se les acabe el tiempo, como nos sucede que luego no les alcance el tiempo, y hacemos planes que no se pueden realizar, ¿verdad? Esa es la propuesta que